Bueno, no sé si sabéis que como concejala del Ayuntamiento de Granada, representante del Grupo Municipal de UPyD, en este Ayuntamiento y como el Ayuntamiento es parte fundamental del Consejo Rector del Parque de las Ciencias, el pasado soy parte de ese Consejo Rector y el pasado 20 de mayo tuvimos pues el último Consejo Rector del Parque de las Ciencias. En el orden del día, entre otras cosas, se llevaba la aprobación del presupuesto 2012, de la liquidación del presupuesto 2012, y la única de las 25 personas que estábamos allí votamos, la única que se abstuvo, que no votó a favor de ese presupuesto, fui yo en nombre de UPyD. ¿El por qué me abstuve? Pues por lo que allí dije y quise que constara en acta, porque los únicos recortes que ha habido en este parque, la única austeridad, se ha aplicado en una sola vía, y es el recorte en personal. Y no nos parece lógico ni consecuente. Bien, la plantilla del parque se ha bajado entre un 6 y un 7% el sueldo, que bueno, que nos parece lógico cómo están las cosas actualmente, pero hablamos de la plantilla fija del propio parque. Resulta que el Parque de las Ciencias, sobre todo, vive da sus servicios gracias a la externalización de servicios que se da a través de varias empresas, fundamentalmente de una empresa, Keronea, que conocemos todos porque tuvo problemas de cobro. Las trabajadoras y trabajadores de esta empresa que presta sus servicios en el parque tuvo problemas de cobro el año pasado, precisamente porque esta empresa se gastaba el dinero en algo que no era pagar a su plantilla, si bien el Parque de las Ciencias pagaba en tiempo y forma, como debe de ser, a esta empresa. Bien, ante el problema que conocemos todos desde el verano pasado con esta empresa y con el cobro de sus trabajadoras y trabajadores, decir que a día de hoy son 61 las personas que trabajan en el Parque de las Ciencias a través de Keronea. A raíz de este problema, de que el dinero desaparecía y no porque se había invertido en otras cuestiones que no tenían nada que ver con la actividad del Parque de las Ciencias y no se pagaba a las personas que trabajan allí, se les planteó que se bajase el sueldo un 20%. Estamos hablando, como siempre, de que son las personas de menos rango, digamos, por decirlo de alguna manera, de la plantilla del Parque de las Ciencias. Son las personas que menos cobran. Estamos hablando de sueldos de entre 700, 800, 1.000 euros, ¿vale? Bien, pues a estas personas se les decía que se bajase un 20%. El sueldo, cuando en el presupuesto se había presupuestado la misma cantidad, la misma cuantía que el año anterior, y cuando el resto de la plantilla del parque, con bastantes mejores sueldos y bastantes mejores condiciones laborales, solo se bajaban entre un 6 o un 7%, lo cual empezamos a ver un tanto extraño, por no decir incoherente. Decir que en septiembre, con todos estos problemas y con el desconocimiento absoluto que hay acerca de lo que cobra desde el director del parque a todo su personal directivo y de confianza, pedimos por escrito al parque que nos dijeran cuáles eran esos sueldos, tanto del director como sus directivos en todos sus conceptos. Bien, lo mandamos por correo ordinario, podrán decir a lo mejor que nunca les llegó, pero lo cierto es que nunca nos contestaron. Vamos a volver a hacerlo y exigiendo un recibí, porque no nos vale eso de que ellos no lo han recibido, que probablemente sea la contestación que nos den, y decir que la consejera delegada en el último Consejo Rector dijo que preguntásemos lo que quisiéramos, que la transparencia era absoluta, que para eso éramos parte del Consejo Rector y bueno, a ver si es verdad y hace gala de esa supuesta transparencia que entendemos que es falsa, y averiguamos por fin cuánto cobra el personal directivo de confianza del parque. Bien, por otro lado, quería comentar que, como tenéis encima, como os hemos pasado, hemos hecho un informe sobre las nuevas licitaciones que ha sacado el parque, porque resulta que ha sacado a concurso de nuevo las licitaciones de los servicios es decir, la empresa Keronea tendría que volver a presentarse como otras empresas para dar los servicios a este parque a través de su personal. Han vuelto a sacar las licitaciones, en este caso lo han dividido en dos bloques, y
una la sacaron a mediados de mayo y otra a principios de junio. Decir que antes de sacar las licitaciones, cosa bastante irregular ya, una empresa, Ibersegur, se sienta con el comité de empresa a negociar un cambio de convenio y una bajada de sueldos. Es decir, la empresa, antes de salir a la licitación, una empresa que da por hecho que se va a quedar con una licitación que va a salir, se sienta con las trabajadoras y trabajadores a negociar el cambio de convenio, porque al ser una empresa diferente el convenio cambiaría, y una baja de sueldos que el comité de empresa no acepta, porque no aceptó ese 20% que querían que bajaran el sueldo, ese 20% que suponía unos 200-250 euros según el tipo de sueldo que tengan. O sea, imaginaros en los sueldos más bajos, en sueldos de 1.000, de 800 euros, un 20% no es lo mismo que un 20% en un sueldo de 3.000, es obvio, ¿no? Bueno, pues ellos se habían negado, hubo un árbitro de por medio que en febrero dijo que efectivamente no era justo que fuesen las trabajadoras y trabajadores quienes tuvieran que asumir el que la empresa haya invertido mal el dinero, en la empresa Queronea, cuando recibía el dinero para pagar los salarios, que no lo invirtiese donde tenía que invertirlo, que para empezar es pagar sus gastos, que es el personal laboral. Bien, como digo, esta empresa se había sentado con el comité de empresa, el comité de empresa dice que de eso nada, y a partir de ahí, todas las licitaciones que han salido desde que el parque existe, siempre, cuando ha salido a licitación, han dicho que se tiene que subrogar, y suele hacerse siempre en las administraciones públicas, aunque no es obligación, pero siempre se suele subrogar, se les exige que subrogue el personal contratado, es decir, las personas que están llevando a cabo el servicio, que lo están haciendo bien, no es lógico que tengan que sufrir ese nuevo cambio de empresa, y por tanto en prácticamente todas las licitaciones se dice, y se ha venido diciendo siempre en el Parque de las Ciencias, que se tiene que subrogar la empresa nueva y tiene que contratar al personal que ya está trabajando en el parque, lo cual también es lógico, lo están haciendo bien y tiene una experiencia. Lo que no sería lógico es no hacerlo. Bien, pues es la primera vez que tras decir que no el comité de empresa a Ibersegur, decide el Parque de las Ciencias no meter esta cláusula en las nuevas licitaciones. Por un lado, queremos señalar la doble moral, en este caso del PSOE Izquierda Unida, de la Junta de Andalucía, que es fundamentalmente quien dirige el Parque de las Ciencias. Cuando gobiernan hacen lo mismo que el PP, que lo que critican en el PP y que lo que critican al PP, recortan al más débil y recortan solo en una vía, en personal. Y queremos oír qué dicen el PSOE Izquierda Unida en este sentido, que son los últimos responsables, como digo, del parque, como Junta de Andalucía. Hemos pasado el informe que os hemos pasado a vosotros, lo hemos pasado también a sus trabajadoras y trabajadores de la empresa Queronea, porque entendemos que se puede impugnar, que puede haber un recurso especial en materia de contratación, según el artículo 140 y siguientes del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Por qué? Porque, por un lado, sí se dice, podéis tener acceso a estas licitaciones, están colgadas en la página web del Parque de las Ciencias, ahí aparece todas las licitaciones, los pliegos de condiciones de las licitaciones, y se dice en concreto que la empresa presentará al comienzo de la ejecución del servicio la relación nominal del personal a adscribir con carácter permanente, es decir, se dice en esta licitación que la empresa tiene que adjuntar el nombre de las personas que van a trabajar en el parque para conseguir la licitación. Se dice además en los criterios de adjudicación económica, es decir, para que nos hagamos una idea, se le da una serie de puntos a las empresas en función de unas variables para darle o no darle la licitación. Bueno, pues hay unas variables económicas con unas fórmulas matemáticas que te dan, en función de esas variables, te dan una puntuación u otra, y hay otras fórmulas que son más subjetivas, que son de condiciones valorables de cada empresa, ¿vale? Pues en las condiciones económicas aparece como evaluable en tanto por ciento la asunción del personal antiguo, es decir, que sí que aparece en esta licitación nueva que se va a valorar positivamente el que asuman el personal que ya está trabajando, aunque sea a través de otra empresa. Pero lo curioso es que no figura en el anexo dicho personal, es decir, cómo una empresa va a poder
contratar a la gente que ya está, sino en ese pliego de condiciones no se ha adjuntado, como se debiera de haber hecho, toda la plantilla, todos los nombres y apellidos de todas las personas que forman la plantilla para poder esa empresa seleccionar a quien quieran de esa plantilla y hacer esa propuesta. Por un lado está esa contradicción que desde nuestro punto de vista legal, nos hemos asesorado legalmente, sería impugnable, porque nos preguntamos si es una forma de hacer callar a los trabajadores y trabajadoras y decir, no, aunque no hemos metido la subrogación, sí que tenéis la oportunidad, si la empresa quiere, de contrataros y además, si lo hacen así, le vamos a dar más puntos. O es una forma eso de despistar y de hacer como que quieren continuar con el personal, pero en el fondo de no hacerlo para nada porque se les ha olvidado, entre comillas, ese anexo del personal actual. Y por otro lado también creemos que es impugnable porque se evalúan doblemente algunos criterios. Como ya he dicho, hay unos criterios que se evalúan de carácter económico con unas fórmulas matemáticas y otros criterios que son más subjetivos. Se podría dar, como se evalúan tanto los mismos criterios, tanto en lo económico como en lo subjetivo, se podría dar contradicciones que una mejora que podría ser buena económicamente, que podría ser buena, digamos, subjetivamente, ¿no? Podría ser una mejora que la empresa propusiese, pero que económicamente fuese muy costosa, se valorase mucho en la parte subjetiva, porque fuese una mejora, pues, no sé, hacer cursos de formación para las trabajadoras y trabajadores de 200 horas al año, asumidos todos por la empresa en horario laboral. Imaginaros, podría ser una mejora. Y dices, bueno, pues mira, le doy un 8 porque es una mejora importante. Pero es que luego la parte económica tiene una contraprestación que saldría carísimo, con lo cual tendría un 0. A lo mejor el mismo criterio que valoramos mucho en lo subjetivo lo podríamos estar valorando prácticamente con un 0 en lo económico porque no sería posible asumirlo. Bien, pues este tipo de contradicciones se dan en este pliego de condiciones, de manera que entendemos que es absolutamente impugnable y vamos, como ya he dicho, vamos a pasar este informe que hemos hecho a los trabajadores y vamos a instarles a que impugnen, porque en el fondo lo que creemos que hay aquí detrás no es ni más ni menos que una pues casi especie de venganza por lo que pasó el año pasado, que ya sabemos que el Parque de las Ciencias, como pasa aquí en el Ayuntamiento con otras empresas, por ejemplo, recordamos con Inagra que tanto Izquierda Unida como PSOE decían, y yo lo comparto, que el personal de Inagra estuviese de huelga era también responsabilidad de este Ayuntamiento y que el Ayuntamiento tenía que hacer algo, que no se podía deshacer de esos trabajadores, pues no tiene nada que ver conmigo, yo solo contrato el servicio y es problema de la empresa, en absoluto. En este caso pasa exactamente igual. Vamos a ver, en este caso son personas que están trabajando en el parque a través de una empresa, personas que no han cobrado en tiempo y forma porque la empresa lo ha hecho mal y también, en este caso, el Parque de las Ciencias dijo que ellos no tenían nada que ver porque el personal no era suyo directamente, ¿no? Y en este caso, el PSOE e Izquierda Unida, que sí rigen a través de la Junta el Parque de las Ciencias, pues son los primeros que hacen lo que aquí critican. En fin, estas son las incoherencias de los partidos al uso y de no hacer lo que dicen que piensan y cuando llegan al poder de hacer lo contrario. Y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca como consejera del Parque de las Ciencias que soy y como partido político que tenemos representación en la ciudad de Granada, vamos a seguir muy de cerca todo lo que está sucediendo en el Parque de las Ciencias. Como ya he dicho, vamos a registrar, a que quede muy claro que hemos registrado la pregunta acerca de cuánto cobran el personal directivo y de confianza del Parque de las Ciencias y vamos a esperemos que nos contesten. Si no contestan en un plazo mínimo de un mes, os lo comunicaremos. Y bueno, y vamos a seguir muy de cerca también esta licitación porque no vamos a consentir que con el dinero público se pueda hacer y deshacer y extorsionar a los trabajadores para que les quede muy claro además que si que los próximos trabajadores con la próxima empresa, si se les ocurre protestar y pedir sus derechos, pues vuelven a licitar y a quitárselos de en medio, que es lo que obviamente quieren hacer, quitarse de en medio a los trabajadores molestos, probablemente se quedarán con aquellos que no protesten y de nuevo nos preguntamos si esto es una democracia o una dictadura encubierta.